Dios les bendiga, buenos días a los pastores y las pastoras, que este día sea un día de bendición, especialmente un fin de semana, esperando que la gracia del Señor sea dentro de nuestras vidas. Soy el pastor Víctor Cuevas, que administro la iglesia Conchalí, junto a mi esposa Inés Vázquez. En esta mañana quiero reflejarme en la palabra del Señor, ahí en Juan capítulo 6, versículo 20. Es muy corto el tema donde dice, mas él le dijo, yo soy, no temas. Creo que es muy importante esta reflexión. Jesús en medio de mi tormenta. En este pasaje nos encontramos un pasaje de los evangelios, el cual Jesús junto a los discípulos había alimentado a los 5.000. Este no es un milagro que fuera para la multitud, sino que para los discípulos, ya que la gente no sabía que Jesús y sus seguidores no tenían comida para todos. Mas Jesús les da la responsabilidad a los discípulos de encargarse del sustento de la multitud. Llega Andrés con un poco de pan y peces, Jesús bendice los alimentos, y son los discípulos que al momento de repartir quienes dan testimonio de la multiplicación del alimento y cuánto más hay que terminar y toda multitud quedar saciada. Ven como varias cestas siguen llenas para ellos también puedan comer. La gente no se enteró de la escasez, pero los discípulos experimentaron la abundancia. Es lo que Dios nos pide también a cada uno de nosotros, que aún en nuestra escasez podamos llevar adelante la misión que Dios nos ha dado, que al final del día nos sorprendamos de lo que vamos a recoger. Después de esto, Jesús envía a sus discípulos al otro mar de Galilea, y llegamos así al primer punto de esta reflexión. Debemos obedecer a Dios, aunque no entendamos lo que nos pide. Debemos entender de que en esa oportunidad fue un día de confrontación para los discípulos en medio de las órdenes que Jesús les daba. Les dijo, dele a comer a la multitud. Ellos no tenían nada que proveer. Luego Jesús dijo en Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir al otro a la ribera. En el griego se utiliza el término que es la misma raíz de la palabra forzó. En otras palabras, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y cruzar al otro lado. Imaginémonos el momento, una multitud eufórica por lo que había realizado Jesús, el milagro de la multiplicación, y un grupo de 12 hombres sorprendidos por lo que habían visto. Para los discípulos fue un momento muy peligroso, porque la fama de Jesús estaba provocando entre el pueblo ánimos que no eran por los cuales el Hijo de Dios había venido a la tierra. Jesús quería sacarlo del golgorio del milagro y de la multiplicación, ya que estaba hablando de Jesús como un caudillo que podría libertar al pueblo de la esclavitud romana. En Juan 6, 14 y 15 hablaba Jesús, era profeta, pero también la gente lo veía como rey, pero como un reino terrenal. Los judíos tenían una relación muy difícil con Roma y pensaban que Jesús era quien podía quitar el yugo romano. Los judíos pensaron que Jesús les haría libre, pero nunca imaginaron que sería de la libertad espiritual. Por esto es que Jesús quiere enviar a sus discípulos en plena celebración del milagro al otro lado de la ribera, para cuidarlos del ánimo rebelde del pueblo, pero tenían también que hacer notar que no debían seguir sus deseos o planes, sino seguir la misión que Él tenía para ellos. Hoy, cuando estamos en esta situación de pandemia, debemos preguntarnos qué cosa Dios quiere proteger y de qué ánimo de la multitud Dios quiere librarnos. Hemos tenido que cerrar nuestros templos y no sabemos hasta cuándo, pero quizás el tiempo para preguntarnos por qué Dios nos sacó de la multitud física para meternos en nuestras barcas, en un ritmo de vida, en donde podemos evaluarnos más detenidamente. Obedecer sin cuestionar. También es declarar la soberanía de Dios
en cada una de nuestras vidas. Si obedecemos, Dios también nos hace responsables de nosotros en lo que habrá de pasar. Una vez que los discípulos obedecieron, se levantó una gran tormenta que los lleva al segundo punto. Aunque el ambiente se levante en nuestra contra, debemos ser perseverantes en nuestra obediencia. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, y en medio del mar se levanta una gran tormenta que hizo incluso peligrar su vida. Es fácil en momentos el preguntarnos por qué Dios permite esta tormenta. En estos días, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué esta enfermedad ha causado tantas pérdidas? Los discípulos sabían que no podían devolverse, sino que se mantuvieron navegando, quizás perdidos o sin esperanza, pero fueron perseverantes en su tarea encomendada. La Biblia habla que ellos estaban fatigados. ¿Cuántas veces nos hemos fatigado en nuestro trayecto? Ellos remaron hasta la cuarta vigilia de la noche, que es aproximadamente de las 3 a 6 de la madrugada. No remaron por un par de minutos, sino que fue casi toda la noche. Aunque no vieran el alba, no se detuvieron. Si nos detenemos en nuestro ánimo de obedecer a Dios, no sabemos lo que estará preparado para nosotros más adelante. Pero si nos detenemos, solo viviremos con un corazón frustrado y sin esperanza. Aunque todo lo que rodea nos levante como el único afán de detenernos, pastores, sigamos adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué hizo Jesús mientras los discípulos estaban en medio de la tormenta? Es lo que analizaremos en tercer lugar de este devocional. Mientras estamos en la tormenta, Jesús intercede por nosotros. ¿Qué hizo Jesús mientras los discípulos se subieron a la barca y comenzaron a caminar? Dice la palabra del Señor en Juan 6:15. Jesús despidió a la multitud y se fue al monte a orar. La Biblia nos muestra la prioridad de la oración en la vida de Jesús. El entender que en medio de nuestra tormenta Jesús intercede por nosotros y que lo que hace en nosotros nazca la esperanza continuamente. En su oración, Jesús pide al Padre que cuide a sus hijos. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, más esto está en el mundo. Y yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fueron las palabras de Jesús antes de ser crucificado en la cruz. En medio de este dolor, es Jesús quien intercede ante el Padre por nosotros, porque Él intercede para que todo aquello que hemos entregado nuestra vida a Jesús, le hemos confesado como nuestro Salvador. Nosotros que hemos sido libres del espíritu de esclavitud para ser envueltos en el espíritu de adopción. No hay mejor intercesor para nosotros que Jesús. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque sintamos que en medio de la tormenta estemos solos, no nos aflijamos. Jesús está intercediendo por nosotros. El cuarto punto de este devocional es el que sucede a continuación. En medio de la tormenta, Jesús nos va a sorprender. ¿Qué hubiese acontecido si los discípulos, al ver la tormenta, se hubieran devuelto? No podrían haberse encontrado con Jesús, quien había ido al mar, se había ido al monte a orar. Ellos cuando vieron a Jesús, ninguno le reconoció. Pero las palabras que Jesús le da son categóricas. No temáis, yo soy. Esas simples palabras infundieron esperanzas. En que Jesús haya citado esta frase, yo soy, no es una simple coincidencia. La primera vez de estas dos palabras aparece en la Biblia cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en medio de la zarza ardiendo. Y Dios le dice en el nombre del yo soy. Vemos que Dios obra por intermedio de su Hijo. También llevaría la libertad de la tormenta a los discípulos, así como ellos cada día vemos como Dios nos libra de las garras del enemigo. Nunca imaginaron que Jesús aparecía en medio de la tormenta. Esto nos lleva al último punto de reflexión.
Una vez que Jesús rescata a Pedro, Jesús entra a la barca y la tormenta desaparece. Al último lugar debemos invitar cada día a Jesús a nuestra barca para que la tormenta desaparezca. Una vez cuando Jesús entró a la barca, la tormenta se detuvo. Cuando Jesús toma el control de nuestras decisiones, las acciones podemos llevar a buen puerto y cumplir el propósito de Dios. Recordemos, ¿cuál fue la primera orden? Ir al otro lado de la ribera. Marcos 7, 55, 56 nos da respuesta y dice: y saliendo yo de la barca, enseguida la gente conoció y recorrieron toda la tierra alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos y en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaban, en las aldeas y ciudades y campos, ponía en las calles los que estaban enfermos, les rogaba que lo bajase, le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y por último, ¿por qué debemos dejar a Jesús entrar en nuestra barca? Para que reconozcamos el verdadero, el Hijo de Dios. Fue lo que confesaron sus discípulos: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Una frase tan simple pero que encierra varios significados. El confesar que Jesús es Hijo de Dios nos recuerda que nuestra máxima autoridad, no hay otro nombre dado a los hombres que en el nombre de Jesús. Si confesamos en nuestra máxima autoridad, también nuestra carne se ve doblegada ante el Señor y el Espíritu gana terreno en nuestra lucha espiritual interna. El confesar que Jesús es el Hijo de Dios nos hace reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos creemos superiores a Dios y esto nos lleva a llevar una vida de humildad dependiendo no de los hombres, sino que de Dios. Y por último, el confesar que Jesús es el Hijo de Dios es glorificarle a Dios con convicción. Es una cosa declarar lo que Dios ha hecho en otros, pero las palabras tienen un otro proceso espiritual. Cuando se declara que hemos experimentado nuestra vida, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en virtud y la adoren con convicción. Solo aquellos que hemos sido rescatados de la tormenta pueden declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy que estamos viviendo esta tormenta personal, nuestra familia en medio de una tormenta, nuestra iglesia parece naufragar en medio de la tormenta y el mundo, lo único que nos mostramos, olas cada vez más grandes y nos angustiamos y claudicamos. Obedezcamos a Dios y lo que Él nos ha encomendado, aunque la tormenta quiera detenernos, sigamos remando. Jesús intercederá por nosotros y en el momento menos pensado aparecerá en medio de la tempestad para calmar nuestra tempestad y ver cómo Él obra milagros en todos los ambientes, y con gozo podemos declarar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Les bendigo para que esta tormenta, unidos, esperemos como Dios obrará en nuestras familias e iglesias. En nuestra cooperación, seremos como discípulos que después de que resucitara en el mismo mar de Galilea, serían testigos de otra acción de obediencia. Jesús le dijo: echad la red a la derecha, y la pesca fue milagrosa. Esta es la pesca para la cual Dios nos está preparando, para que en el mismo mar que hoy se levanta en la tormenta, mañana será en ese mismo mar donde Dios nos dará la cosecha y el alimento para con todos. Dios les bendiga, pastores, Dios los guarde y les amamos en el Señor.